o la Biblia. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Juan, el capítulo 1, y vamos a leer lo que dice el Espíritu Santo hablando en esta parte. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Especulaciones, hipótesis y filosofías se han colocado al frente de la Biblia, al frente de la palabra de Dios, para decir: la Biblia es un libro más, no puede ser la palabra de Dios, o hay demasiadas contradicciones en ella. Por tanto, han terminado diciendo: no hay Dios. Conversando con un amigo, me dice: he estado escuchando lo de la cuarentena, y me dice: parece que no has explicado bien este asunto, porque lo has referido y has involucrado mucho a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Por qué vino la cuarentena? Vino como una alerta al mundo, le dije, para ponernos firmes delante de Dios. Es que no han entendido lo que significa este libro. Como me dicen, como acabamos de decir ahora, solamente es un libro más, porque no lo han leído. Hay contradicciones, porque le han contado. La Biblia, en sus 66 libros, que tiene 66 libros, nos señala el destino del hombre. ¿Qué libro más puede hacer eso? Si usted agarra la filosofía maoísta o cualquier tipo de filosofía en nuestra patria, una filosofía política de Mariátegui, por ejemplo, no te dice otra cosa sino su deseo de convencerte que no hay Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos una clara evidencia. Primero te dice de dónde vienes, quién eres y a dónde vas. 1500 años han sido el tiempo en la que se escribió este libro, con 40 autores diferentes. Y aunque ellos ni siquiera se conocían, no sabían dónde había nacido Elías. Elías no sabía quién era Juan. Y Juan no le conocía de repente a Pablo. Sin embargo, presentan en la Biblia, desde Génesis hasta el último libro del Apocalipsis, todos coinciden que el único Salvador que vino al mundo
es Jesús, y que Él no ha venido en vano, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús como el único Salvador, como el único y auténtico divino Redentor en el mundo, ha hecho su trabajo, diciendo: yo no he venido al mundo a ser servido, yo he venido al mundo a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Los religiosos de su tiempo no querían aceptarlo como el Verbo encarnado, como la palabra. No le querían aceptar, de tal manera que Nicodemo, religioso de su tiempo, el principal de los judíos, el hombre enseñador de la palabra a sus seguidores, con vergüenza vino: ¿qué puedo hacer, Señor, para ver el reino de Dios? Desde el principio, Él, solo el mismo Señor Jesús, podía cambiar las tinieblas en luz. Solo Él podía cambiar el desorden en orden, aunque la muerte rondaba a su alrededor. Se plegó a decir solamente: yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que he oído del Padre. Por eso Él solo tenía poder para cambiar la enfermedad en sanidad, la muerte en vida. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los hombres de la tierra, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. No le glorificaron, ni le dieron gloria ni gracias. No supieron hacer nada absolutamente con Él, porque su único fin era no reconocerlo. Toda la sociedad, entonces, ahora, se ha convertido en suciedad por falta de la palabra. O si todos hubieran hecho un código, las leyes en todo el mundo hubiera sido gobernado con la Biblia, no estaríamos viendo todas estas cosas. ¿Qué pasa con nuestra moral en este tiempo? Hay un desorden total, moral, mental y materialmente. Hemos llegado a lo absurdo cuando un hombre quiere ser mujer. Su amanerada forma de vivir, lo cual ellos dicen que vamos a defenderla, no debe ser así. Y la mujer, queriendo ser hombre, pidiendo a gritos a los gobiernos reconocer su derecho, que pueden casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Se ha cambiado de forma el mundo total. La delincuencia solo ha menorado en edad. Fornicación, adulterio, pan de cada día. Mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. ¿Conocen historia?
psicología, filosofía, matemática. Conocen la historia universal completa. Pero ¿de qué conocimiento nos habla Dios? El conocimiento de la palabra de Dios. El código. La palabra, la ley, los mandamientos, los preceptos que Dios nos ha dejado. ¿Por qué están destruidos los hogares? Por falta de amor, lo cual encontramos en la Biblia. Solamente cuando encontramos la verdad en ella, vamos a saber cómo caminar, cómo debe caminar el pueblo, cómo debe caminar la nación. Falta conocer entonces la palabra y su aplicación respectiva. Antes, los padres, me refiero ahora, antes de enseñar a sus hijos de un Dios, diciéndole, este es Dios del trueno, o este es un Dios de la cárcel, o este es un Dios de la caña, mostrándoles cosas que no deben ni siquiera mirar ni memorizar los niños. Tenía que habérsele enseñado la Biblia. Abraham Lincoln es como un testimonio. El presidente de Estados Unidos, de Abraham Lincoln, nació en un hogar cristiano. Y la comunidad negra de su tiempo en su país vino a pedirle la palabra. Esto saben los historiadores. Y los negritos entraron al palacio porque él los hizo entrar. Y vinieron a agarrar un paquete. Y en ese paquete regalaron una Biblia. Él sabía de la Biblia porque había nacido en un hogar cristiano. Él conocía todas las cosas allí porque su madre, la única que tuvo, le enseñó desde cuando tenía 7 años, antes de ir a la escuela, un versículo de la Biblia aprendido. Todos los días un versículo. Eso le contó a los negritos que trajeron la Biblia. Y con esas leyes han sido regidas Estados Unidos. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Isaac Newton? Otro hombre, físico matemático, Isaac Newton. Dice, existen más señales de autenticidad en la Biblia que en toda la historia del mundo. Hombres grandes que han reconocido a la Biblia, sin contarles el resto, por supuesto. Faltaría el tiempo, acá donde estamos, para contarles de cuántos han conocido la Biblia. La falta de conocimiento de la palabra, dice el Señor, por falta de conocimiento está destruido mi pueblo. El hijo no respeta al padre. La madre y el padre abandonan sin pena ni suerte a sus hijos. Se van. Ya son grandes. El hijo no deja de ser hijo, aunque sea mayor. Y la Biblia dice, continúa diciendo en el libro de Oseas, y por haber desechado el conocimiento de mi palabra, yo también los voy a sacar del sacerdocio. O si pudiéramos entender esta palabra, los sacaré del sacerdocio. Sacerdocio significa un mediador
entre el Hijo y Dios, para decirle: Señor Dios mío, este es mi hijo al cual le quiero que le ayudes, y presentarlo: Dios mío, este es mi hijo al cual te presento para que lo ayudes en el resto de su vida. Pero si la Biblia dice: yo lo voy a sacar del sacerdocio, eso ha pasado no solamente en el hogar. No escuchamos nunca de un buen padre que dirige un hogar. Más bien escuchamos de papás buenos, que te falta un carro, que te falta un reloj, que te falta un libro, te compro tu laptop, te compro tu celular. Papá bueno. Pero cuando un hijo se acerca al padre y le dice: papá, yo quiero 100 soles, el papá bueno no da, sino dice: ¿para qué quieres este dinero? Y lo vamos a gastar juntos. No hay. Porque de repente no eres sacerdote de tu casa. Para ver que Dios te ha quitado de repente del sitio donde debemos estar. Y Dios no quiere, por supuesto, eso. Nosotros tenemos que entender en esta parte, no reñir con respecto a la palabra de Dios. Me gustaría que busquen, antes de que termine nuestro programa, en segunda de Pedro, el capítulo 1. ¿Por qué Dios ha puesto la Biblia en el mundo? Hoy día me he puesto a decir: Señor, ¿cómo le explico esto? Por falta de conocimiento está destruido mi pueblo. En segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, está diciendo que interpretar la palabra de Dios no es de hombre. No es de hombre, no debe haber escuela, no hay escuela donde tienes que aprender la palabra, sino leyéndola. Por eso se te hace difícil tener una Biblia en la casa, porque lo ves como algo peligroso. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de nuestros corazones reinando y diciéndonos que eso no debe haber. Poder en el nombre de Jesús. Antes de comprar una Biblia, hemos comprado un buen televisor, de pared a pared, un buen celular. Pero mire lo que dice acá: entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si estamos entendiendo esto, la Biblia es el mismo Dios en tu mano. La Biblia es el mismo Dios en tu hogar. Hemos estado enseñando todos estos días: no te apartes de mi palabra ni a la derecha ni a la izquierda, entonces harás prosperar tu camino. Me gustaría contar cómo yo aprendí
a leer la Biblia. Pero seguramente va a haber una oportunidad para contarles. Vamos a seguir hablando de este tema. Esperen. Pasado mañana estaremos hablando algo más de esto. En el nombre de Jesús, pon en tu corazón esta palabra.